Una pregunta para la Argentina que insiste siempre con la misma cuestión, el mismo dilema: ¿cómo salir de la crisis económica estructural? Estamos saliendo, la presidencia, la gestión del presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, ¿le están encontrando la vuelta o no? ¿Qué dice la historia de América Latina en relación a políticas fiscales y monetarias? De eso vamos a hablar hoy con el economista Juan Pablo Nicolini. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por estar en la repregunta. Pero gracias a vos, un placer estar aquí con vos. Juan Pablo es doctor en Economía por la Universidad de Chicago. Actualmente es investigador senior del Federal Reserve Bank de Minneapolis. Entonces, desde hace 12 o más de 12 años, casi 15, o sea, la Reserva Federal de Estados Unidos. Profesor y ex rector de la Universidad de ITEL, ha sido profesor de la Universidad de Chicago y de la London School of Economics, un especialista en macroeconomía y teoría monetaria y coautor de un libro muy interesante que viene a cuento para esta entrevista: La historia de la política fiscal y monetaria de América Latina, 1960-2017. Juan Pablo, el gran debate en la Argentina es cómo abandonar definitivamente esta crisis recurrente que viene cada tanto, y encarar un sendero de crecimiento, desarrollo y equidad. Un tema que se instala, y lo instaló el presidente Milei la semana pasada en Davos, es la política libertaria, la idea de cuánto peso tiene que tener los mercados, cuánto peso tiene que tener el Estado. De acuerdo con tu análisis de tantas economías en América Latina a lo largo de un periodo histórico tan extenso, ¿cómo han jugado esas dos teorías? ¿Ha pesado en algún momento esta teoría más libertaria en alguno de los países de la región? Primero me gustaría aclarar que todo lo que diga son opiniones personales y no representan la visión ni del banco, ni del sistema de la Reserva Federal, ni del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis. Hay dos temas que son un poquito diferentes. Uno tiene que ver con estas crisis macroeconómicas recurrentes que la Argentina viene teniendo, y lo otro es el peso del Estado. Y yo te diría que son realmente temas independientes. Uno puede ver experiencias de países que han tenido estas crisis y las han resuelto. Hay muchos casos de esos, particularmente en la región. Y el secreto para resolver eso no tiene tanto que ver con el tamaño que tiene el Estado, sino tiene que ver con el hecho de que una vez que uno decida cuál es el tamaño que va a tener el Estado, recaude los impuestos necesarios para financiarlo. Entonces uno puede tener países como Francia, donde el gasto sobre el producto, el gasto del Estado sobre el producto es más de la mitad, pero que tienen inflación muy baja. Y la tenían también cuando tenían el franco, no es solo porque están ahora con el euro. Y por otro lado, uno puede tener economías con un tamaño del Estado muy chico relativo al producto, como lo tenía la Argentina en la década del 70, y tener inflaciones muy altas. Entonces, yo separaría conceptualmente el tema del diagnóstico que tiene el presidente Milei con respecto a la inflación, que yo comparto completamente, y es que lo que genera la inflación es el déficit fiscal crónico. Esa es parte de la lección que sale con bastante claridad cuando uno mira todos los países de América Latina en ese libro que vos mencionabas. Y para ello, de nuevo, el secreto no es cuánto es el tamaño del Estado, sino que uno financie ese gasto con impuestos genuinos. Entonces el tema libertario va por otros carriles y tiene que ver con cómo uno organiza su economía y con mayor o menor pretensión de que la economía crezca a través del tiempo. Pero ahí hay un punto clave en relación a la primera cuestión. Si en la visión libertaria un Estado grande es un obstáculo, un Estado grande es además un Estado que regula, que pone más impuestos todavía. Entonces es un obstáculo para ese crecimiento desde el análisis que se hace desde ese ángulo ideológico. Claramente, y ahí estabas marcando el tema del crecimiento económico. Pero yo, por ejemplo, para volver al tema de la inflación, que es lo que realmente nos preocupa hoy, uno podría imaginarse una solución que tenga que ver con aumentar o subir más la recaudación impositiva, echar para atrás esa reforma a ganancias que se hizo el año pasado, donde se redujo el impuesto,
a mi gusto, si me permitís, además una pequeña nota de pie de página, una locura completa, porque lo que se hizo fue bajarle impuestos a gente que gana mucho. O sea que desde el punto de vista hasta de la distribución del ingreso fue una reforma terriblemente negativa. Entonces uno podría plantear una solución en donde sube más los impuestos, financia el gasto con impuestos y baja la inflación. Eso es perfectamente posible y hay países que lo han hecho. Por otro lado, hay algunos, claramente el presidente Milei y algunos más, yo comparto una buena parte de su diagnóstico desde el punto de vista ahora de la microeconomía, y es el tamaño, la cantidad de regulaciones y complicaciones que hay en la Argentina para poder llevar adelante negocios que aumenten la productividad y aumenten el crecimiento. En términos generales, yo estoy de acuerdo que la economía argentina está muy regulada y que una flexibilización de muchas de esas regulaciones haría de la Argentina un país que crezca más, y el crecimiento es la única manera en la que podemos estar todos mejor. Pero yo lo haría aunque la inflación fuera el 2%. O sea, que por eso digo que hay como dos temas que son separados, y creo que en alguna manera cuando uno ve lo que está haciendo el gobierno, de alguna manera están de acuerdo, porque ellos están viendo si vuelven atrás el tema de ganancias. En este momento están subiendo impuestos. Claro. Y creo que lo están haciendo porque tienen claro que si no bajan el déficit, la inflación del 2024 va a ser más alta que el 2023. Está claro. Ahora, para empezar a repasar los distintos puntos, ¿no? El tema claro es el déficit fiscal: o se bajan gastos o se suben impuestos. Una de dos, o se hacen las dos cosas al mismo tiempo. Pero Milei, con esta idea de que es el mercado el que tiene que funcionar más libremente sin el peso del Estado, había prometido una baja generalizada de impuestos y que se cortaba un brazo antes de bajar un impuesto. Esa fue la frase. Entonces, en la concepción del tamaño del Estado, el tema de los impuestos también juega un rol. Una solución como la que está encarando el gobierno, subiendo impuestos eventualmente de ganancias o retenciones a las exportaciones, es en realidad una solución de sentido común, de la racionalidad económica, pero no necesariamente libertaria. Absolutamente. Yo creo que en este momento vos hablás con cualquier economista, con cualquier visión con respecto al tamaño del Estado, de lo cual tenés mucha variedad, y todos te van a decir: con ese déficit fiscal no se puede vivir, lo tenés que resolver. Una vez que lo resolvés, después te puedes plantear a futuro, decir: bueno, ahora yo quiero un Estado más pequeño, quiero privatizar empresas públicas, cosas que se podrían hacer en el sector privado. Esa es una discusión, te diría, con un alto grado de ideología por un lado, con alguna evidencia, pero en donde vas a encontrar mayor heterogeneidad de opiniones entre economistas razonables. Pero vas a encontrar muy pocos economistas razonables. Yo te diría que cualquiera que te diga que el déficit fiscal en la Argentina no es un problema, o no es economista o no es razonable. Entonces está esa parte doble en la agenda, que yo un poco la veo hoy. Están preocupados, quieren bajar la inflación para este año, para el 24, y lo van a hacer con los elementos que tengan a mano. Y después hay una discusión que la están llevando al mismo tiempo, porque este paquete de leyes incluye un montón de desregulaciones, pero si uno... Te voy a poner un escenario hipotético. Si en este paquete de leyes aprueban todas las desregulaciones, pero el Congreso le bloquea todas las reformas fiscales, la inflación no la vas a resolver. Puede que la Argentina empiece a crecer un poquitito más, pero con estas tasas de inflación va a ser difícil. Entonces, insisto en que hay dos planos diferentes. Uno es el orden macroeconómico fiscal, que te diría, hoy por hoy, incluso hasta en las últimas elecciones, ya todo el mundo hablaba de ajuste. Y después lo otro, que es el modelo de país, en donde ahí tenés que definir cuál es el tamaño del Estado y estos otros temas. ¿Podemos plantearlo de esta manera, Juan Pablo? Se puede desear ser libertario, pero no se puede ser libertario en cualquier momento, y en esta particular crisis la corrección del déficit fiscal demanda medidas no libertarias. Es una manera muy buena de ponerlo. Y estás viendo que no están subiendo impuestos. Claro, por eso. Totalmente. La crisis te fuerza a un pragmatismo
que tiene que dejar de lado tu visión de largo plazo de la Argentina. Tenés una infección monumental. Esa infección monumental puede venir generada por algún problema estructural de salud, pero lo primero que va a hacer el médico es resolver la infección y ocuparse con los antibióticos. A pesar de que por ahí los antibióticos te empeoren un poquitito la situación estructural de salud, pero si no curaste la infección no hay manera que el cuerpo siga para adelante. Juan Pablo, desde esa distancia que da una mirada más panorámica y distinta sobre el proceso que está atravesando la Argentina desde la asunción del nuevo gobierno, ¿qué rescatás de positivo en relación a ese gran tema que es la inflación? ¿Y qué te preocupa? A ver, yo creo que lo que rescato como positivo, y eso ya sucedió, independientemente de la enorme incertidumbre que nos enfrenta, es que hoy el debate en la sociedad tiene el diagnóstico correcto con respecto a cómo se resuelve la inflación. Nosotros hemos tenido casi 20 años, si buscas en la web vas a encontrar presidentes del Banco Central diciendo que es falso que emitir dinero genera inflación. Eso ya no está. Eso en la Argentina hoy está fuera de discusión. Un presidente ganó anunciando el ajuste para bajar la inflación. Entonces yo creo que ese es un activo que tenemos los argentinos y eso se lo debemos básicamente al presidente que tenemos hoy, que empezó a decir esto hace 4 años en la televisión y era el único que se animaba a decirlo. Y lo realmente fascinante que sucedió en la Argentina es que este discurso prendió y yo creo que eso inevitablemente hace que los próximos años resolvamos por lo menos una buena parte de este problema, porque estamos con el diagnóstico correcto. Y si vos te fijás, estamos en este momento discutiendo qué está pasando en el Congreso contando votos, cuando los representantes directos de la fuerza que gobierna el país hoy es notablemente minoritaria. Si uno suma no llega ni al tercio de los votos que hacen falta, pero estamos discutiendo si llegan a los votos que necesitan. Yo creo que eso, que lo escuché a Juan Carlos Torres insistir varias veces en los programas de ustedes, esa batalla cultural está en una buena parte ganada. Ahora hay que hacer los deberes, pero ya sabemos que no vamos a salir de esto ni fácil ni lindo. Ahora, Juan Pablo, es importante ese punto, esa transformación de la matriz conceptual. Ahora pasaron cosas desde la asunción, devaluación, una brecha que se achicó, pero que en fines de diciembre, principios de enero, volvió a ampliarse en el tipo de cambio, una inflación que no era tan alta no llegó a ser tan alta como la esperada, pero que en diciembre llegó al 25%, una fuga de plazos fijos hacia el dólar, los distintos tipos de dólar, por eso una brecha que se empieza a ampliar de vuelta. Es decir, en ese camino de medidas más concretas, ¿cómo lo ve un economista que lo ve de Estados Unidos y que lo ve a la luz de una gran cantidad de décadas, distintos planes de estabilización y de crisis económicas en América Latina? ¿Qué se avisora en lo que está sucediendo hoy? Yo mencionaba hace ratito la enorme incertidumbre y eso tiene que ver con las circunstancias, las condiciones iniciales. O sea, este es un gobierno que arranca con un objetivo de bajar el déficit explícito. Ese objetivo es realmente lo que hace falta para poder resolver el problema. Y ese es el activo más importante que tenemos. Si uno mira un poco qué es lo que pasó con los planes de estabilización de la década del 80 en Argentina, el plan Austral, el plan Primavera, todos tuvieron el mismo problema, es que el ajuste fiscal no se hizo y además que no formaba parte del debate público. No había una aceptación clara de que esto había que hacer. Por el otro lado, este gobierno arranca sin ninguna reserva, con reservas negativas. Entonces, lo que uno ve en la historia, particularmente en gobiernos que venían con el objetivo claro de estabilizar y con el diagnóstico correcto,
como el plan de convertibilidad, como el plan real en Brasil, como el plan de Bolivia del año 86, como el plan de Fujimori en Perú a principios de los 90, tenían otras condiciones. No el de Perú, pero los demás casos sí, que tenían reservas. Entonces vos podés estabilizar con el tipo de cambio mientras tenés reservas, y eso te da el tiempo necesario para hacer el ajuste fiscal. Esa es la situación ideal en donde vos podés hacer un plan de shock que te resuelve el síntoma mientras resolves el problema fiscal, que es la causa real de la enfermedad. Hoy no tenemos esas reservas para poder atacar el síntoma. Y este gobierno está haciendo dentro de todo lo que puede. Hay un sentido en el cual la devaluación fue bastante exitosa porque acortó mucho la brecha durante un periodo relativo, durante varias semanas. Ahora la brecha se extendió y esto es lo que va a seguir sucediendo. De nuevo, es como que no tenemos paliativos para resolver el problema fiscal. Te lleva muchos meses y los resultados se ven tarde, o sea, tardan bastante en llegar. Entonces, ahora depende de la habilidad de la muñeca financiera del ministro de Economía y del presidente del Banco Central, que tienen que ir manejando las expectativas y la situación financiera concreta del Estado durante estos meses. Y vamos a seguir viendo estas complicaciones. Esta brecha se puede volver a aumentar, va a aumentar naturalmente, porque el anuncio hecho sobre el tipo de cambio oficial es que va a ir moviéndose muy poco. Sí. 2%, la idea es 2% mensual. ¿Se puede sostener esa perspectiva? Y no mucho, porque la inflación va a estar claramente por arriba de ese 2% mensual. Eso quiere decir que la brecha va a ir aumentando, y a medida que aumenta la brecha empiezas a volver a tener todos los problemas que había cuando hiciste la devaluación inicial. Y entonces, la gran pregunta es, ¿y entonces cómo se sale? Porque desde la mirada del ciudadano común, eso, lo que estás describiendo es un proceso de una inflación que continúa y no se encuentra el dique de contención. Lo que uno podría ver, hay una incertidumbre muy alta. No, yo creo que cuando el presidente todavía menciona la palabra hiperinflación, yo creo que tiene el diagnóstico correcto. No podemos garantizar que no tengamos, ¿a qué le voy a llamar hiperinflación? Le voy a llamar a un mes con 70% de inflación. ¿Estamos garantizados que eso no va a suceder? Y la respuesta es no. Y no hay manera de garantizarlo, salvo que uno consiga hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que esté dispuesto a colaborar en evitar alguno de esos episodios. Lo cual yo creo que sería muy razonable. Si yo tuviera algo que ver con este gobierno, estaría sentado en este momento, tendría a alguien sentado en Washington todo el tiempo para poder tener un par de carros de bomberos listos en caso de que algunas de estas cosas sucedan. Porque un mes de 80% de inflación puede llegar a ser terriblemente costoso para una cantidad gigantesca de gente. Ahora, Juan Pablo, me quiero detener en ese punto que estás señalando. ¿Qué tipo de ayuda daría el FMI que pudiera contener? ¿Cómo funcionaría ese carro de bombero para contener esa hiperinflación que se puede estar dando en un mes para que no siga sucediendo? ¿Cómo funciona? ¿Qué son préstamos para tener reservas? ¿Cómo funcionaría eso? Claro, sería una línea de crédito. Ya en este momento el circulante, o sea, la cantidad de pesos sobre el producto es como el 2% del producto. Estamos hablando de 10.000 millones de dólares aproximadamente. No es un número completamente loco, y es un número que podría permitir establecer un tipo de cambio fijo que pare y que frene las expectativas, mientras al mismo tiempo se está haciendo un ajuste fiscal. Ahora, eso implicaría que el gobierno estaría interviniendo en el mercado de cambio comprando dólares y con los dólares que le presta el FMI. ¿Cómo sería ese esquema? Claro, en realidad la manera en la que esto funciona es, imagínate, vamos a ir a un escenario concreto. Imagínate que el paralelo en los próximos 3 meses, en los 2 meses, se vaya a 1.500.
y que arranquemos marzo con 1.500, que la inflación esté todavía en 20 en enero y 20 en febrero, y que estemos en una situación de riesgo, y con cierta y que en las primeras semanas de marzo exista la percepción de que los precios están empezando a acelerarse, más todavía de lo que daría entre un 15 y un 20% mensual. De ese momento lo que vos podés hacer, si tenés 10.000 millones de dólares, decir, ok, yo voy a fijar el tipo de cambio a 1.500, pero para eso necesitas poder vender dólares a 1.500. Claro. Entonces, si la gente no te cree que lo vas a poder hacer, va a venir con los pesos a decir, ok, está bien, dame a 1.500. Claro. Si vos conseguís estabilizarlo a 1.500, entonces la gente deja de venir a traerte los pesos. Para que el mercado te crea que vos podés pagar esos 1.500, entonces tenés que poder tener muchos dólares para mantenerlo. La ventaja de estos planes, y eso la experiencia lo muestra, es que si vos conseguís esto, la economía se estabiliza, la inflación baja, siempre y cuando estés haciendo la reforma fiscal por detrás. O sea, yo creo que el fondo hoy no te va a dar nada, pero en abril, si vos diste muestras claras de que el déficit fiscal va a ser muy pequeño en el 2024 y que es creíble que para el 2025 puedas tener un superávit, ese préstamo se devuelve solo, porque cuando vos bajás la tasa de inflación, la economía recupera los niveles de monetización. Entonces el peso empieza a ser mucho más atractivo que antes. Y esta es la experiencia en todos estos. O sea, yo te diría, si la Argentina en este momento tuviera 15.000 millones de dólares, fijar el tipo de cambio en algún momento en los próximos meses sería una manera muy razonable de proceder. Eso es una devaluación, eso es una nueva devaluación. Bueno, eso dependía, lo que yo te diría más bien es lo siguiente, si vos ves que el tipo de cambio y que la brecha se agranda, que si seguís con 20% de inflación 2 meses más va a empezar a agrandarse, porque la devaluación fue de más del 100%, con lo cual 20 quiere decir que todavía te quedan 80 de recorrido. Si vos tenés dos meses más de 20, si vos pudiste pasar varias leyes en el Congreso que indican un Congreso receptivo a que haya un ajuste fiscal y podés convencer al Fondo Monetario de eso, uno podría plantearse una estabilización con un tipo de cambio. La otra opción es, si vos estás teniendo este déficit, no necesitas imprimir tantos pesos y entonces simplemente estabilizás dejando de emitir. Esos programas típicamente tardan más tiempo. Y en la medida en que la inflación empiece a converger, a bajar, ese es un programa que puede funcionar. Los de shock que han funcionado mejor son los que controlan el tipo de cambio. De nuevo, pero para eso necesitas tener reservas y hoy no las tenemos. Claro. Juan Pablo, hay quienes sostienen que de alguna manera el camino hacia la hiperinflación es probable y que al gobierno de alguna manera le conviene, a Milei por principios ideológicos, por el tema de la dolarización, es decir, la idea de que la Argentina va hacia una dolarización y que podría haber chances de dolarización. ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que le conviene al gobierno, me parece que es una palabra un poco hay un poco de hipocresía ahí. O sea, una hiperinflación sería terriblemente costosa para una cantidad gigantesca de argentinos. Yo creo que nadie en su sano juicio puede querer que una cosa así suceda. El argumento que se da es que si vos tenés esa hiperinflación, entonces después podés dolarizar con muchos menos dólares. Claro. Lo cual es cierto, digamos, pero para eso también vos podés hoy decir el peso no sirve más nada y ya está. Entonces no necesitas retirar ningún peso. Decís, ahora la economía argentina va a funcionar solo con dólares y entonces no necesitas más pesos. Entonces, me parece que la hiperinflación sea conveniente me parece que no entender o no recordar lo devastadoras que pueden ser particularmente para la gente que está menos protegida. Los que hemos tenido más suerte en la vida siempre tenemos con qué arreglarnos, pero hay una cantidad enorme de argentinos que van a pasarla horroroso. Sí, la mayoría
Sí, la mayoría y cada vez más. Pero ahora, la dolarización requiere que la Reserva Federal, que el gobierno de Estados Unidos apoye un plan así, o es una dolarización basada en los dólares de los argentinos que tienen que estar dispuestos a ponerlos en circulación. A ver, para dolarizar no hace falta que la Reserva Federal diga nada. Ecuador lo hizo sin preguntarle. Uno no puede adoptar el dólar sin pedirle permiso a nadie. Tiene sus problemas a mediano plazo. Digamos, la mayor parte de los países razonables del mundo, y hasta los no razonables, tienen una moneda local, claro. Y eso te permite resolver ciertas cuestiones. O sea, tener una política monetaria es bueno. O sea, es como decir, yo nunca más voy a tomar analgésicos. Bueno, está bien. A veces los analgésicos vienen bien. Claro. Y una política monetaria también. O sea, si uno resuelve el problema del déficit fiscal, la dolarización no es necesaria. En algún momento del caos en particular puede ser que haga falta, pero de todas maneras el gobierno tiene que tener dólares para poder retirar los pesos y eso hoy no está. Con lo cual, la discusión me parece que en este momento es una discusión hacia futuro. Hay toda lo que por ahí sí me gustaría aclarar, esto es muy de nicho, de economistas monetarios, pero bueno, nuestro presidente habla al público diciendo estas cosas. Hay una vieja idea que se le asocia a Hayek, que es uno de los economistas que nuestro presidente sigue, que es el de que la provisión de moneda es como la provisión de tomates y se lo podemos dejar al mercado. Y eso es una falacia conceptual. Digamos, hay trabajos de las últimas décadas que muestran que eso no es así. Y de hecho no hemos visto muchos casos en donde las monedas privadas surjan, y las pocas que hemos visto estos últimos tiempos, como el Bitcoin, que realmente es el primer caso concreto, el precio tiene una volatilidad enorme, lo cual no lo hace muy atractivo como moneda. Claro. O sea, eso es esto es una discusión muy, muy académica, muy poquita gente le importa, bueno, pero incluido nuestro presidente, y eso es que el mercado puede proveer moneda, tiene el argumento teórico tiene fallas lógicas, y además no hemos visto nunca un caso en la práctica. De hecho, en la discusión con la provincia de La Rioja, que amenaza con emitir su propia moneda, el presidente tuiteó que bienvenida a la competencia de monedas, ¿no? Como si tuviera alguna chance esa cuasimoneda provincial de tener algún éxito, que de hecho no. Pero ahí me parece que lo está diciendo con sarcasmo, porque en el fondo entiende que si la emiten y emiten mucho va a cotizar muy por debajo del peso. Exacto. Y entonces los propios miembros de cada provincia. Yo soy de Tucumán. Tucumán tuvo moneda tucumana durante años, y durante mucho tiempo el problema era cómo hacías para sacártelo de encima. Entonces, claro. Un hermano mío trabajaba para el Estado Nacional, que pagaba en moneda nacional. Una hermana mía trabajaba en una empresa local que le pagaban, entonces andaban todo el tiempo cambiándose uno con los otros, pero básicamente lo que uno quería era los pesos nacionales, no claro. Los pesos tucumanos. Claro, pero la respuesta, más allá de la ironía, la respuesta sigue esa misma lógica, ¿no? De pensar esos asuntos de la moneda soberana como si fuera también un asunto de mercado. Claro, y fíjate que al final del día, cuando él dice el caballito de batalla de él siempre fue la dolarización, que eso no es una moneda que compite con el sector privado, es la moneda que hace el gobierno de los Estados Unidos. Entonces no es que él dice que compitan monedas, que salga, qué sé yo, Techín y genere su propia moneda y que gane plata con eso. No está diciendo eso, está diciendo dolarizar. Entonces claro. Eso parece que es más utópico que otra cosa. O lo plantea como competencia de monedas soberanas en un mismo país, ¿no? El que quiere elegir el dólar para hacer sus transacciones elige el dólar. Un poco cuando uno va a Uruguay, que puede elegir la moneda que mejor convenga, ¿no? ¿Podría ser un esquema así? Pero es otra cosa, porque en realidad el argumento fundamental de Hayek es que las empresas privadas, es que debería ser un negocio emitir moneda y que lo hagan empresas que tratan de ganar dinero, así como
como Habana gana dinero Claro. haciendo alfajores, que haya otras empresas que ganen dinero emitiendo su propia moneda. No es competencia entre monedas soberanas lo que Claro. dice Hayek y el argumento que él a veces como libertario menciona. Pero de nuevo, estas son cosas más. No, pero muy interesante esas aclaraciones porque están en la calle. La última cuestión, Juan Pablo, la idea del viaje del presidente Milei a Davos partía de un principio, que iba a dar un discurso al mundo y a los líderes reunidos allí, en ese lugar donde el socialismo ha ganado la batalla, parecía decir el presidente. La idea del colectivismo, que es otra categoría que usa, con estados que intervienen fuertemente en la economía. ¿Cómo se percibe ese desafío de este discurso libertario de Milei en las economías en serio del mundo, por ejemplo, en Estados Unidos? ¿Cómo se lo toma? Con una enorme curiosidad, porque digamos, él conoce mucho de toda esta literatura. Es un economista que está formado, que entiende la economía y que además, por lo que se escucha, ha leído muchísimo particularmente de esta tradición libertaria. Esta tradición libertaria existe, ha tenido roles muy importantes dentro de la... Ahora te hablo de los economistas, ¿no? Y de alguna manera, si uno mira la profesión, hay mucha simpatía por muchas de estas ideas. Pero nunca nadie vio un país donde el presidente del país las esté defendiendo. O sea, estos son grupos pequeños de gente que se junta cada tanto, que discute, que las planea dentro de los modelos o de las utopías que uno construye dentro de la academia. No hemos visto a nadie con estas características y que esté a cargo de un país que además está en medio de una crisis económica gigantesca. Ahora, en relación a las economías del mundo, porque lo que está diciendo es, ustedes son colectivistas, les está diciendo de alguna manera. ¿Hay una especie de autocrítica del funcionamiento de la economía de Estados Unidos con el alto endeudamiento o las ayudas durante la pandemia? En algún lugar nos describe esto que dice. Eso depende mucho dentro del grupo de economistas ampliado, digamos, de Wall Street hasta los gobiernos y depende mucho del arco ideológico en el que estés. Ya vos vas a tener tipos como Piketty, que le va a parecer un disparate lo que está diciendo, y vas a tener gente mucho más hacia la derecha, más parecido a que Elon Musk, por ejemplo. Libertario, que les va a parecer ideal. Lo que sí hay es muchísima curiosidad por ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a conseguir hacer. Digamos, la Argentina ha sido un laboratorio de experimentos sociales enorme durante la década y lo seguimos haciendo. Pero me paran por todos lados. Tengo unas conferencias en Colombia y me paran cada 20 minutos para preguntarme qué es lo que pienso y qué es lo que creo que va a suceder. O sea, ha generado un interés enorme, entre otras cosas porque va a haber un experimento que todavía no se ha hecho nunca. Entonces hay mucha expectativa por ver, y aquí es posible que no termine sus 4 años de gobierno, pero también es posible que la Argentina entre en una senda de crecimiento del 6% por año durante 20 años. Sí, las dos cosas son posibles. Y entonces hay muchísima curiosidad con respecto a qué es lo que va a pasar. Se entiende también el personaje, o sea, que vaya a Davos y les diga, ustedes son todos socialistas y están haciendo todo mal, lo van a encontrar casi simpático, pero después van a estar mirando a ver qué es lo que hace y cómo le va. Bien, bueno, quedan todos los interrogantes abiertos, seguiremos recorriendo este camino. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por este análisis y estas precisiones. Un placer, Luciano, cuando quieras. Hasta pronto. Gracias por estar en la repregunta.